Gusto de saludarles nuevamente. Voy a ajustar un poco el sonido y, y comenzamos enseguida con el nervio trigémino que espero que puedan ver tanto en el PPT como en las pantallas que vamos a proyectar algunos modelos. Voy a corregir un poco el sonido y comenzamos. He corregido el retorno. eh, la anatomía del nervio trigémino, recordar trigémino tiene tres gemes, tres gemelos, no tres dedos, ¿ya? Que se unen del ganglio, salen tres raíces, ¿cierto? Por lo menos de la parte sensitiva. Es un nervio mixto, el cual vemos aquí, una parte eh, sensitiva para la inervación de la parte del rostro o cara, como se denomina según la terminología, y la innervación motora de los músculos masticadores. Viajan a través del ramos del sistema parasimpático, pero que no son parte del trigémino, sino que van acompañando al trigémino en parte de su trayecto. Y acá reconocemos muy bien su ganglio y sus tres ramas, y por lo menos de la raíz sensitiva. Y acá vemos la raíz motora, que se va a acoplar a la tercera rama del nervio trigémino, vale decir, el nervio mandibular, donde nacen en la cara anterior del puente. Tenemos nervio trigémino mixto, sensitivo y motor, que inerva la cara. Podemos dividirla en tercios. Un tercio va a pasar a nivel de la hendidura palpebral, es decir, entre el párpado superior e inferior. La otra a nivel de la comisura, es decir, en la separación del labio superior e inferior. Y no va a inervar la zona del gonion o ángulo mandibular, porque eso va a ser resorte del plexo cervical, el cual veremos en un siguiente video de esta temática. No hablaremos de neuroanatomía de su origen real en núcleos sensitivos que se entienden mucho desde la parte mesencefálica hasta la médula espinal, ni el núcleo motor que es más medial, más pequeño porque va a inervar solo seis músculos. Y explicaremos cuáles músculos son ellos. Pero sí hablaremos desde su origen aparente a nivel del tronco encefálico. En el tronco encefálico, en el puente, en su cara anterior, en el puente, en su cara anterior, justo en el límite con los pedúnculos cerebelosos medios, vale decir, la separación entre el puente y el pedúnculo cerebeloso medio es una línea convencional vertical que trazamos por el elemento que nos sirve para trazar esa línea. Lo único que vemos en el puente acá es el origen aparente del nervio trigémino, por lo tanto lo más fácil es trazar una línea vertical lateral a este nervio, por lo tanto el nervio queda en el puente y no en el pedúnculo cerebeloso medio por esta convención que tomamos de trazar este límite. Acá vemos que es mixto porque tiene dos raíces, sensitiva y motora. Aquí vemos cómo en el PPT está su ganglio y cómo se separan tres raíces con la inervación respectiva, no solo por la parte externa, sino que internamente este nervio trigémino también va a inervar los tres tercios, vale decir, la parte interna nasal, la primera rama, segunda rama, y a nivel de la lengua, la parte sensitiva, no sensorial, vale decir, el tacto, eh, presión, frío, calor, de los dos tercios anteriores de la lengua, va a estar dada también por este nervio eh, trigémino. Y aparte, va a participar inervando los músculos mastigadores, como son el temporal, el músculo massetero, los músculos pterigoideos, medial y lateral, que vamos a verificar en estos momentos. Este es el músculo
pterigoideo lateral con sus dos fascículos y el pterigoideo medial. Aparte de ello, inerva dos músculos que no producen el cierre mandibular ni el desplazamiento hacia arriba, sino que la depresión mandibular, pero como tienen su mismo origen embriológico, van a ser también entendidos y clasificados como músculos inervados por el trigémino y desde este punto de vista entonces serían masticadores, que es el vientre anterior del músculo digástrico. El músculo digástrico tiene dos vientres, solo el vientre anterior y el que va más profundo, él, más arriba, pero más profundo, más oculto, ¿ya? Vientre anterior digástrico y otro músculo que sería el miloioideo. Se notan las fibras musculares distintas. Entonces, seis músculos que he nombrado van a ser inervados por esa raíz motora, que es el temporal, macetero, pterigoideo lateral, se ve porque está llegando al cuello del cóndulo mandibular y al disco articular, y el pterigoideo medial, que es como un macetero más interno, se llama macetero interno clásicamente, porque va por medial o interno a la rama mandibular. Y dentro de los músculos suprayoideos, los que son inervados, porque serían del mismo arco branquial finalmente, van a ser el músculo pterigoideo, eh, perdón, el vientre anterior del digastrio y el músculo miloioideo, que son estos dos. Vientre anterior del músculo digástrico y músculo miloioideo. Como no vamos a hablar de neuroanatomía, pero sí que podamos saber que la parte del origen eh, real a nivel del tronco encefálico se extiende eh, desde el nivel mesencefálico, el puente, el bulbo, hasta la médula espinal, la parte sensitiva, y tiene también una somatotopía, sobre todo a nivel espinal, como vemos en el PPT, a nivel del núcleo espinal, que se extiende desde bulbo y médula espinal, la parte más craneal va a representar la inervación más anterior. La parte más caudal, la inervación más posterior. Son casi como rodajas de cebolla, se escriben clásicamente estas líneas de shoulder que representan ello. Acá una vista en el PPT posterior del tronco encefálico, verificamos también un largo núcleo sensitivo y por medial una raíz motora. Sensitivo, motor. Aquí. Motor, sensitivo. ¿Cómo entender esto que el motor va ubicado un poco más eh, medial que el sensitivo? Recordarnos lo que es la médula espinal, como la parte posterior es sensitiva, la raíz sensitiva, la anterior es motora. Eso es a nivel de la médula espinal, que es cerradita. Yo representaré esto, mis pulgares serían la parte sensitiva y los demás dedos la parte motora. Pero cuando va avanzando hacia arriba, esta médula espinal se abre, formando el cuarto ventrículo, se abre así. Entonces, lo que iba atrás, lo sensitivo, al abrirse, queda más lateral. Entonces, lo sensitivo queda lateral, lo motor queda más medial. Entonces, si volvemos al PPT, lo sensitivo queda más lateral y lo motor queda más medial. Lo sensitivo va por acá, lo motor va más al medio. Ahí tenemos la parte motora, que se adosa esa raíz a la tercera rama del nervio trigémino. Y ahí vemos la parte sensitiva muy extendida, por eso queda mucha sintomatología. Y cómo toda esta parte trigeminal se va a relacionar con el tálamo. En el tálamo no va a ir a lo que tradicionalmente llegan, el núcleo ventropostero lateral, sino que va a llegar al núcleo ventropostero medial. Todos los ventroposteros laterales, que lo que viene del resto del cuerpo, los fascículos espinotalámicos,
lateral, espinotalámico anterior, eh, em, pero el grácil cuneiforme, pero el trigémino, como viene desde la parte encefálica, va a llegar a la parte del núcleo ventral, posterior, pero medial, no lateral. Aquí vemos nuevamente la imagen del puente, con su origen aparente, el nervio trigémino en la cara anterior del puente, en la parte más lateral de esta cara anterior. Está la cara anterior, esto medial, esto lateral. Nace en la parte lateral de la cara anterior de este puente. ¿Cómo nace? Por dos raíces. La más gruesa es la sensitiva, la menor es la motora. La sensitiva es más lateral, por eso que la línea que trazo para separar con el pedúnculo cerebeloso medio, la trazo en el elemento que es más fácil de ubicar, que es la más gruesa, la raíz sensitiva, que es más lateral, por lo que ya hemos explicábamos, por la posición en que va ubicado en esta estructura nerviosa. Entonces tenemos una visión superior, es como si hubiéramos cortado así en el céfalo y vemos cómo de esta zona es donde están haciendo el nervio trigémino y en el PPT se ve así en la imagen. Llegamos con el trigémino hasta la zona donde va a estar el ganglio trigeminal, donde esta zona se ubica en la porción petrosa del hueso temporal, esa porción petrosa a nivel eh, endocranial que tiene dos vertientes, una más anterior ubicada en relación al cerebro, una más posterior en relación al cerebelo. Vamos a poder verificar que en la porción petrosa del hueso temporal, en su vertiente anterior o cerebral, en la parte cerca del vértice, va a haber una pequeña excavación. Y esa pequeña excavación es lo que va a corresponder a la fosita del ganglio trigeminal, antiguamente llamada fosita de Gasser, o fosita del ganglio de Gasser. Este ganglio trigeminal, en nomenclatura clásica o francesa, se denomina fosita, como ponemos fosita del ganglio de Gasser. Actualmente, ganglio trigeminal, fosita del ganglio trigeminal. Aquí se dividen estas tres ramas o ramos, que son nervios, primero, segundo y tercero, o oftálmico, maxilar y mandibular. Y como eh, eh, el primero, el oftálmico, se divide en tres ramas, las cuales van a salir por esta estructura que se denomina fisura orbitaria superior. La segunda rama sale por el foramen redondo y la tercera rama por el foramen oval. Ahí vemos cómo está adosándose esta rama, eh, esa raíz motora a la tercera rama del nervio trigémino. Y si avanzamos un poco más, la zona donde va a estar ubicado el seno cavernoso, las raíces de este nervio trigémino van a viajar por la pared lateral, ya que están ubicadas a este nivel, se introducen y van por la pared lateral de este seno cavernoso. ¿Vale? Si esta zona, sobre todo las dos primeras ramas, van a ir lateralmente a esta estructura que corresponde al seno cavernoso. Entonces acá vemos la primera rama y acá la segunda. Entonces vemos cómo esquemáticamente nace de la cara anterior del puente. El nervio, la raíz motora se ubica por debajo del nervio y después se relaciona con la tercera rama o mandibular y se forma el ganglio trigeminal, el cual se divide en una rama oftálmica que se divide en tres ramitos, los cuales van nasociliar, frontal y lagrimal, los cuales van en, interior, en el interior de la pared lateral del seno cavernoso. Ahí está la segunda rama, saliendo por el foramen o canal mandibular para llegar a la fosa palatina y la
tercera rama junto con la raíz motora, como nervio mandibular, saliendo por el foramen oval para llegar a la fosa infratemporal. Ahí nuevamente este nervio trigémino con sus tres eh, ramas. Aquí vemos la primera rama y vamos a ver cómo se relaciona con los demás nervios que vamos a estudiar. Esta primera rama, ¿cómo ingresa a la órbita? Ingresa a través de un tendón común que se forma por los músculos rectos del bulbo ocular. El músculo recto superior, lateral, medial e inferior forman un tendón común a este nivel. El tendón común, que antes se llamaba anillo de Sim, ese tiene como los anillos tienen una cavidad al interior. En un anillo sería donde se introduce, ¿cierto? El dedo una, eh, en una joya, ¿cierto? Y por ese nivel va a entrar el nervio oculomotor dividido en dos ramas, tercer nervio, el nervio abducen, por lateral, yendo al músculo recto lateral, el nervio troclear por la fisura orbitaria superior, pero fuera de este anillo tendinoso común, y nos falta el nervio trigémino, su primera rama que se dio un nervio nasociliar, un nervio frontal y un nervio lagrimal. Fácil acordarse de las ramas. Vamos a ver ahora, porque va a tener una zona nasociliar, una zona frontal y una zona lagrimal. Voy a mostrar en otro modelo para que puedan ir relacionando los nombres de estas ramas. Nasociliar, frontal, lagrimal. La glándula lagrimal, recordemos que se ubica en la parte más superior y lateral de esta cavidad orbitaria. Entonces, este nervio oftálmico tiene esas tres ramas que nombramos, nasociliar, frontal y lagrimal, y esta nasociliar va a tener algunos ramos colaterales que van a ir a relacionarse con el ganglio ciliar, que vemos allí, eh, ramas que van al bulbo ocular y ramas mucosas que van a relacionarse con las celdillas moidales y por lo tanto van a ingresar aquí a los forámenes moidales anterior y posterior, que vamos a tratar de ver en un macromodelo. Ahí se puede apreciar este nervio oftálmico que va a llegar y va a perforar en esta zona donde se encuentran esos forámenes esmoidales anterior y posterior para llegar al endocráneo y después bajar a la cavidad nasal. Y las ramas terminales, cuando ya terminan de dar esos ramos para parte del bulbo ocular, celdillas moidales, llegando al seno fenoidal incluso, da dos ramos. Uno que se introduce por el foramen que está más adelante de los dos moidales, el moidal anterior, o sea, va avanzando, avanzando y terminan dos. Uno que va hacia adentro y otro que sigue hacia adelante. Y va y viaja por debajo de la tróclea, donde se refleja el músculo oblicuo superior del bulbo ocular. Sacamos el bulbo ocular, donde está esta tróclea, donde se refleja este músculo oblicuo, esta tróquea polea. Entonces va a haber un músculo que viaja por abajo y otro por arriba. El que está por debajo se denomina el infratroclear y el que está por arriba el supratroclear. ¿Ya? Entonces, esas son las dos ramas terminales. Vamos al nervio frontal. El nervio frontal va a tener un ramo, como va más arriba este nervio frontal, si ven acá, va a ir un ramo que va por acá arriba. Ese ramo que va por arriba se llama supratroclear. Entonces, el nervio nasociliar que va más abajo, de aquí, va a dar el ramo infratroclear y el frontal que va por arriba va a dar el ramo supratroclear. El otro nervio que se divide es el que va a salir hacia arriba. Vamos a mostrar enseguida.
¿Qué va acá? O sea, teníamos el suprarroquear, que va por aquí, y el otro que se llama supraorbitario, que sale por la foramen o fisura supraorbitaria. Por último, el nervio lagrimal, que va a ir hasta la glándula lagrimal, ahí, la glándula lagrimal, y va a dar un ramo relacionado para que corresponde al nervio cigomático y otro para el párpado superior. Entonces, el párpado superior está inervado por, venga, está el párpado superior, por medial, por el naso ciliar, ramo del naso ciliar, por al medio, por el ramo del frontal, y por lateral, por ramo del lagrimal. Bien fácil, porque el naso ciliar, frontal y lagrimal. El, ahora, el ganglio ciliar, que es un poco más complejo de entender, como es un ganglio parasimpático, que dependencia del lóculo motor, pero que toma relaciones con el nervio trigémino, vamos a ver que este ganglio ciliar, o sea, nos salimos un poquito, esto va a tener una parte sensitiva que viene del naso ciliar, una parte parasimpática que viene del lóculo motor de otro nervio, y una parte simpática que viene del plexo carotídeo, vale decir, la arteria carótida interna que se introduce acá va a dar un plexo y ese plexo va a inervar esta zona del ganglio. Y todos los ramos diferentes, vale decir que llegaron por el naso ciliar, por el lóculo motor y por este plexo carotídeo, todas estas raíces que llegan acá, algunas van a ser sinapsis, otras van a pasar por este nervio, es decir, las que hacen sinapsis en este ganglio, como un ganglio parasimpático, son las fibras parasimpáticas. Las otras pasan por el ganglio. O sea, tengo el ganglio, algunas fibras, no sé si se entiende ahí, pasan por él. En cambio, otras llegan y hacen sinapsis con otras neuronas. Es decir, las parasimpáticas llega a la preganglionar y ella hace sinapsis con otra neurona a ese nivel. Las que hacen sinapsis son las parasimpáticas. Entonces ahí tenemos un esquema de lo que estamos viendo acá para poder entender estos ramos. Tenemos el trigémino con su ganglio, la primera rama que va a dar estos ramos, se fijan, que van a ir a relacionarse con el ganglio y finalmente salen para este nervio eh, nasociliar, va a dar este ramo. Termina dando un ramo etmoidal, digan etmoidal anterior, que va al endocráneo, después baja a la cavidad nasal y un ramo infratroclear. Acá está este etmoidal anterior, entra al endocráneo y baja para inervar sensitivamente la parte más superior y anterior de la cavidad nasal. Y tenemos nuevamente esta visión, vean cómo ingresa, baja y va por la zona del tabique tanto óseo, el hueso etmoide, como cartilaginoso. Ahí vemos de nuevo el naso ciliar y vemos cómo va a dar unos ramos eh, infratrocleares, porque el frontal va a dar ramo supratroclear. Otro esquema. Vemos en la órbita cómo ingresan estas ramas del nervio trigémino, el primer ramo. La primera rama, oftálmico, ya ingresa separado como ramo eh, olfatorio, primera rama, y se divide en un naso ciliar que ingresa por el anillo tendinoso común de estos músculos rectos del bulbo ocular, o que se llama antes anillo de Zinc, y entre sus ramas va a dar varias ramas, y las ramas terminales va a ser el etmoidal anterior y el infratroclear. Acá tenemos el frontal, que está el supratroclear y el supraorbitario, y el em, lagrimal, que va a dar un ramo para el nervio cigomático y otro ramo para el párpado superior en su parte más lateral. La parte del ganglio ciliar parasimpática viene del óculo motor parasimpático que hace sinapsis, del plexo carotido simpático que no hace sinapsis, que cruza por ahí, y del aporte que hace ramos del óculo motor. ¿Ya? ¿Y todo esto de dónde va a salir? Va a ir al bulbo ocular para permitir el simpático que se dilate la pupila, el parasimpático que se cierre, vale decir, simpático hace midriasis, el parasimpático hace miosis. Y
En el cristalino, el simpático acomoda a la visión lejana y el parasimpático a la visión cercana. Ahí tenemos un resumen de estos nervios. Y la glándula lagrimal, vemos cómo también va a recibir esta inervación dada de este ganglio esfenopalatino, que es otro ganglio parasimpático que vamos a estudiar en esta rama. Entonces vemos cómo aquí se mezcla toda la información del plexo carotídeo, el simpático que pasa de largo, en cambio las fibras parasimpáticas hacen sinapsis en el ganglio. Ahí tenemos la segunda rama, o maxilar. Vean cómo sigue la curvatura del conducto eh, o, que sigue el foramen redondo, cómo se relaciona con el ganglio esfenopalatino, cómo da esta curva y contracurva, para terminar ingresando como este nervio infraorbitario, el surco infraorbitario. Este se encuentra en esta parte de la órbita. Ahí vemos este nervio. Entonces, esta rama mandibular que ingresa acá y va a terminar como nervio infraorbitario. ¿Dónde nace como nervio infraorbitario cuando ya nacen estos ramos alveolares superiores posteriores? Ya ingresando a esta zona, da el ramo alveolar superior anterior, el medio cuando existe, y termina como este penacho infraorbitario saliendo por el foramen infraorbitario del hueso maxilar. eh, para inervar el hueso, los alveolos, los dientes. Entonces aquí tenemos esta segunda rama, un nervio infraorbitario, y cómo va a inervar sensitivamente, no motoramente. Recuerden que la segunda rama es sensitiva, por ejemplo, la parte lateral de la nariz, la parte más externa, el labio superior. ¿Cómo se relaciona con el ganglio fenopalatino? Ahí tenemos nuevamente el ganglio fenopalatino, cómo dar el nervio palatino mayor, lo vemos aquí, ganglio fenopalatino con su nervio palatino mayor, que va a llegar por el foramen palatino mayor hasta el paladar, inervando los dos tercios posteriores del paladar. Y van a ser de él un nervio palatino menor que sale por los foramenes palatinos menores para inervar el paladar blando, el velo del paladar. Ahí vemos de nuevo la primera rama con sus características, vemos cómo va a la glándula lagrimal y la segunda rama. Entonces, esta segunda rama que va a inervar todo este sector, inerva y cruza el seno maxilar, inervando la rama alveolar superior anterior, la pared anterior del seno maxilar. Las alveolares superiores posteriores, la pared posterior. Y las alveolares medias o el plexo que se forma entre ambos, la pared lateral. Em, en la segunda video de esta área vamos a revisar lo que corresponde a la segunda y tercera rama de este nervio trigémino. Por mientras, tenemos avanzado en el curso, el origen aparente y los territorios de inervación. Nos vemos en el próximo video.